En los albores del siglo XVII, cuando Inglaterra se encontraba en el umbral de una nueva era de descubrimientos y cambios revolucionarios, nació un hombre destinado a transformar el panorama del pensamiento científico y filosófico. Francis Bacon, figura enigmática y controvertida, emergió como un faro de la innovación intelectual en un mundo aún anclado en las tradiciones del pasado. Nacido en Londres en 1561, en el seno de una familia estrechamente vinculada a la corte de la reina Isabel I, el joven Francis creció rodeado de poder e intriga política. Su padre, Sir Nicholas Bacon, ostentaba el cargo de Lord Keeper of the Great Seal, una posición de gran influencia en la corte isabelina. Este ambiente de sofisticación intelectual y maquinaciones cortesanas moldearía profundamente el carácter y las aspiraciones del joven Bacon. Desde su infancia, Francis se vio acosado por una salud precaria, un factor que influiría en su vida y obra. Esta fragilidad física le obligó a recibir educación en casa durante sus primeros años, bajo la tutela de los mejores maestros que el dinero y la influencia de su familia podían proporcionar. Esta educación personalizada, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en la piedra angular de su formación intelectual, permitiéndole desarrollar una mente inquisitiva y un apetito voraz por el conocimiento. A la edad de 12 años, cuando muchos de sus contemporáneos apenas comenzaban su educación formal, Bacon fue enviado al prestigioso Trinity College de Cambridge. Allí, el joven prodigio se sumergió en un mundo de ideas y debates que alimentarían su pasión por el saber. Sin embargo, la experiencia en Cambridge no fue del todo satisfactoria para Bacon. Encontró que la educación impartida estaba demasiado arraigada en la tradición aristotélica y escolástica, un enfoque que él consideraba obsoleto y poco práctico para los desafíos del mundo moderno. Tras su paso por Cambridge, Bacon se embarcó en el estudio del derecho en Gray's Inn, una de las 4 Inns of Court de Londres. Esta formación jurídica sentaría las bases para su futura carrera política y legal. Sin embargo, su inquietud intelectual le llevó a interrumpir sus estudios para emprender un viaje por Francia e Italia, acompañando al embajador inglés en París. Este periplo europeo fue mucho más que un simple viaje diplomático. Fue una odisea intelectual que expuso al joven Bacon a las corrientes de pensamiento más avanzadas del continente. A su regreso a Inglaterra en 1579, Bacon se encontró con un panorama sombrío. La muerte de su padre le había dejado en una posición económica precaria, obligándole a buscar con ahínco el favor real y el avance en la carrera jurídica. En 1582, tras completar sus estudios, se cualificó como abogado, iniciando así una trayectoria que le llevaría a las más altas esferas del poder político y legal de Inglaterra. La carrera política de Bacon fue un reflejo perfecto de la naturaleza turbulenta y competitiva de la corte isabelina. Elegido miembro del Parlamento en 1584, Bacon demostró rápidamente su agudeza política y su habilidad oratoria. Sin embargo, su ascenso al poder no fue meteórico. Durante años, Bacon luchó por ganarse el favor de la reina Isabel I, quien, aunque admiraba su intelecto, desconfiaba de su ambición. El verdadero punto de inflexión en la carrera de Bacon llegó con la ascensión al trono de Jacobo I en 1603. El nuevo monarca, conocido por su interés en la filosofía y las artes, reconoció inmediatamente el talento de Bacon. Ese mismo año, Bacon fue nombrado caballero, marcando el inicio de su ascenso vertiginoso en la jerarquía cortesana. Los años siguientes vieron a Bacon acumular títulos y responsabilidades a un ritmo impresionante. Fue nombrado solicitor general en 1607, un puesto que le permitió demostrar su brillantez jurídica. En 1613, alcanzó el cargo de Attorney General, convirtiéndose en el principal asesor legal de la corona. El punto culminante de su carrera política llegó en 1618, cuando fue nombrado Lord Chancellor, el cargo judicial más alto del reino. Sin embargo, la vida de Bacon estaba marcada por contradicciones. A pesar de su éxito profesional y sus elevados ingresos, era conocido por su extravagancia y su incapacidad para manejar sus finanzas personales. Constantemente endeudado, Bacon vivía al borde de la ruina financiera, una situación que algunos especulan pudo haber influido en su caída posterior. La reputación de Bacon como político era ambivalente. Admirado por su intelecto y elocuencia, también era temido y criticado por su ambición desmedida
y su disposición a utilizar cualquier medio para alcanzar sus objetivos. Esta imagen de político maquiavélico le granjeó numerosos enemigos en la corte, que esperaban la oportunidad de derribarlo. Esa oportunidad llegó en 1621, en lo que sería uno de los escándalos más sonados de la época. Bacon, en la cúspide de su poder como Lord Chancellor, y recién nombrado vizconde de St. Albans, fue acusado de aceptar sobornos en el ejercicio de sus funciones judiciales. El juicio que siguió conmocionó a la sociedad inglesa. Bacon, en un movimiento sorprendente, se declaró culpable de todos los cargos. Fue condenado a una breve estancia en la Torre de Londres, multado con una suma astronómica y despojado de todos sus cargos públicos. La caída de Bacon fue tan espectacular como su ascenso. De la noche a la mañana, pasó de ser uno de los hombres más poderosos de Inglaterra a un paria político. Sin embargo, lo que podría haber sido el fin de un hombre menor, se convirtió en el catalizador de la etapa más productiva y trascendental de la vida de Bacon. Liberado de las obligaciones y las intrigas de la vida política, Bacon se sumergió de lleno en su verdadera pasión: la filosofía y la ciencia. Los años siguientes a su caída fueron testigos de una explosión de creatividad intelectual que cambiaría para siempre el curso del pensamiento científico. El trabajo filosófico de Bacon no surgió de la nada tras su caída en desgracia. Ya en 1605, había publicado The Advancement of Learning, una obra revolucionaria que evaluaba críticamente el estado del conocimiento científico de la época. En este tratado, Bacon no solo identificaba los obstáculos que impedían el progreso científico, sino que también proponía una visión radical para revitalizar la educación secundaria y superior. Pero fue en 1620, un año antes de su caída política, cuando Bacon publicó su obra maestra, Novum Organum, Nuevo Órgano. Este tratado, cuyo título hacía referencia y a la vez desafiaba el Organon de Aristóteles, sentó las bases de lo que hoy conocemos como el método científico. En Novum Organum, Bacon propuso un nuevo sistema de lógica que rechazaba el silogismo aristotélico en favor de un enfoque basado en la observación empírica y la inducción. Argumentaba que el verdadero conocimiento solo podía alcanzarse a través de la observación sistemática de la naturaleza, la formulación de hipótesis basadas en esas observaciones, y la realización de experimentos para probar esas hipótesis. Este enfoque, revolucionario para su época, marcó el nacimiento del empirismo moderno y sentó las bases para la revolución científica que transformaría el mundo en los siglos siguientes. Bacon insistía en que el objetivo de la ciencia no debía ser simplemente la acumulación de conocimientos abstractos, sino la mejora práctica de la condición humana. Soñaba con un mundo en el que el conocimiento científico se utilizara para crear nuevas tecnologías que mejoraran la calidad de vida de las personas. La visión de Bacon de una sociedad transformada por la ciencia encontró su expresión más vívida en su novela utópica inacabada, La Nueva Atlántida, publicada póstumamente en 1626. En esta obra, Bacon describía una sociedad ideal basada en el avance científico, centrada en una institución de investigación llamada la Casa de Salomón. Esta visión de una comunidad científica dedicada al progreso del conocimiento y la mejora de la sociedad prefiguró las academias científicas que surgirían en los siglos siguientes. Los últimos años de la vida de Bacon estuvieron marcados por una intensa actividad intelectual, pero también por la controversia y el rumor. Se especuló sobre su vida personal, con rumores que iban desde un supuesto romance con Margarita de Valois, hermana del rey de Francia, hasta insinuaciones sobre su homosexualidad. Incluso circularon teorías que lo señalaban como el verdadero autor de las obras de Shakespeare, una especulación que, aunque infundada, persiste hasta nuestros días. La muerte de Bacon, acaecida en 1626, fue tan peculiar como su vida. En un último acto de curiosidad científica, Bacon decidió investigar los efectos del frío en la preservación de la carne. En un día frío de principios de abril, se aventuró fuera de su carruaje para rellenar una gallina con nieve. Esta exposición al frío le provocó una neumonía que, combinada con su ya delicada salud, resultó fatal. El legado de Francis Bacon trasciende con creces las controversias de su vida. Su método científico, basado en la observación sistemática y la experimentación, sentó las bases para el desarrollo de la ciencia moderna.
Su insistencia en la importancia de la evidencia empírica y su rechazo a aceptar las ideas heredadas sin cuestionarlas revolucionaron la forma en que entendemos y practicamos la ciencia. La influencia de Bacon se extendió mucho más allá de su tiempo. Pensadores de la talla de Thomas Hobbes, John Locke y David Hume reconocieron su deuda intelectual con Bacon. Su visión de una sociedad transformada por el conocimiento científico prefiguró muchos de los desarrollos tecnológicos y sociales que darían forma al mundo moderno. Hoy, siglos después de su muerte, Francis Bacon sigue siendo reconocido como una figura fundamental en la historia del pensamiento occidental. Su vida, marcada por el ascenso y la caída en el mundo político, y por una inquebrantable dedicación al avance del conocimiento, nos recuerda la complejidad y las contradicciones del genio humano. Bacon fue un hombre de su tiempo, pero también un visionario que se adelantó a su época. En un mundo que aún luchaba por liberarse de las ataduras del pensamiento medieval, él vislumbró un futuro en el que la ciencia y la razón iluminarían el camino hacia un conocimiento más profundo y una sociedad más avanzada.